Al levantarte, buscas controlar el caos del día planificando, revisando noticias, consumiendo información en un intento desesperado de tomar las riendas, y solo encuentras más angustia, más dispersión mental y una sensación de estar siempre un paso atrás. Paramahansa Yogananda y los sabios estoicos afirman que tu verdadero poder no reside en lo que haces, sino en cómo eliges ser en el silencio antes de la batalla matutina. La falsa salud que perseguimos en la modernidad es una quimera, una fachada frágil que se desmorona ante el primer revés, porque está construida sobre la arena de la reacción, no sobre la roca de la conciencia. Tu verdadera fortaleza, la que te permite afrontar cualquier crisis sin temblar, no se cultiva con dietas pasajeras o rutinas agotadoras, sino en la forja de tu templo interior. Este no es un consejo para sentirte mejor, es un manifiesto para reclamar la soberanía de tu alma desde el primer aliento del día. Pero ¿qué secreto ancestral te han ocultado sobre el verdadero propósito de la primera hora de tu día? ¿Y cómo este silencio puede ser la medicina más poderosa para una salud inquebrantable? Comenta Amanecer. Si sientes que tu rutina matutina te consume en lugar de elevarte, la primera bocanada de aire al amanecer debería ser una bendición, un lienzo en blanco para la obra maestra de tu día. Sin embargo, para muchos se ha convertido en una maldición, una señal de la inminente avalancha de responsabilidades, ansiedades y el ruido incesante del mundo. Te despiertas y casi de inmediato te sientes abrumado. Antes de que tus pies toquen el suelo, tu mente ya ha saltado a la lista de pendientes, a los problemas sin resolver, a las noticias que te inyectan una dosis de miedo y frustración. Esta reacción automática, esta entrega de tu ser a la vorágine externa antes de que hayas tenido un momento para anclarte, no es un mero mal hábito, es la manifestación de una inercia kármica profunda, un patrón ancestral de identificación con lo superficial, lo transitorio. Este patrón se ha gestado a lo largo de vidas, donde la conciencia, al identificarse repetidamente con el ego y sus deseos externos, ha forjado cadenas de reactividad. En esta vida, esa inercia se presenta como la incapacidad de ejercer el autodominio sobre la primera hora. Cada vez que tomas tu teléfono al despertar, cada vez que permites que el miedo a lo que podría pasar secuestre tu paz antes de que el sol haya salido, estás reforzando un surco kármico que te mantiene prisionero. No es una debilidad moral, es el eco de un olvido de quién realmente eres. La salud que el mundo te vende es una ilusión porque ignora la raíz del desequilibrio, la desconexión del Atman, del ser eterno. ¿Cómo esperas construir una fortaleza física y mental cuando la base, tu espíritu, está fragmentada y a merced de cada estímulo externo? El engaño reside en creer que el control se obtiene al dominar el exterior. Buscas organizar tu agenda, responder correos, y ya estás en la carrera, pero la carrera es contra ti mismo, contra tu paz. Los estoicos, con Marco Aurelio a la cabeza, nos advirtieron que la verdadera batalla se libra dentro de nuestra ciudadela interior. Si la fortaleza es atacada por la mañana, antes de que los muros estén erigidos, ¿cómo podrá resistir el día? Yogananda profundiza, revelando que esta reactividad matutina no es solo una falta de disciplina, es la alma que grita por recordar su propósito, su dharma. Tu cuerpo es el templo, tu mente es el sacerdote y tu alma es la deidad. Pero si el sacerdote está distraído por el ruido del mercado, ¿cómo puede el templo cumplir su función sagrada? Has sido condicionado a creer que la productividad es sinónimo de valor, que el éxito se mide por la cantidad de tareas tachadas. Pero la verdad es que el éxito genuino, la verdadera salud y la paz inquebrantable emergen de la maestría de tu estado interno. La falta de este hábito matutino consciente es una herida oculta que,
drena tu energía, te predispone a la enfermedad y te desconecta de tu fuente divina. No estás simplemente cansado, estás espiritualmente agotado por la constante identificación con la ilusión. Lo que no sabías entonces, y lo que tu alma sospechaba pero tu ego negaba, es que cada despertar es una oportunidad para reescribir tu karma. Cada mañana es un renacimiento en miniatura, una posibilidad de elegir la consciencia sobre el piloto automático, pero la mayoría lo desperdicia, sumergiéndose de cabeza en el río de la ilusión sin antes haber bebido de la fuente de la verdad. La angustia que sientes, la ansiedad que te asalta antes de siquiera haberte levantado, no es un defecto, es una alarma, un grito de tu alma que te implora que detengas el ciclo, que mires hacia adentro. Comprender la raíz de esta inercia, esta programación kármica y social que te empuja a la reactividad, es solo el mapa del campo de batalla. La primera lucha real está a punto de comenzar y no será contra el mundo exterior, sino contra tus propios mecanismos de defensa, contra la voz persistente del ego que te susurra que no hay tiempo para el silencio, que hay cosas más importantes que hacer. Pero, ¿estás dispuesto a enfrentar a este enemigo interno y redefinir lo que significa una mañana de verdadera salud? La jornada espiritual, lejos de ser un camino de rosas, es una guerra interna implacable, y el amanecer es su primer y más crucial campo de batalla. Muchos conciben la espiritualidad como un refugio pacífico, pero Yogananda nos enseñó que la ascensión no es una escalera suave, sino un funil que se estrecha con cada paso, donde cada prueba es más dura y el costo emocional, si no estás preparado, aumenta exponencialmente. Tu salud real se forja en este crisol matutino, donde la inercia del ego lucha por mantener su dominio, el asedio externo y la fragilidad de tu fortaleza. Te has levantado y el mundo ya está gritando. Mensajes, noticias, la presión de las expectativas. Tu ego, ese enemigo común que busca validación en lo externo, te urge a reaccionar. Revisa tu teléfono. ¿Qué te perdiste? ¿Están hablando de ti? ¿Se te olvidó algo crucial? Este es el primer asedio. Si respondes a este llamado, si te sumerges en el ruido antes de haber establecido tu centro, tu fortaleza interior se vuelve vulnerable. Permites que las ondas de información externa definan tu estado emocional. Te sientes arrastrado, reactivo, tus energías dispersas. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, es la presencia de una paz inquebrantable. Y si esa paz es devorada antes de que el desayuno, ¿qué tipo de salud estás cultivando? La batalla externa es una distracción para que olvides la verdadera guerra que se libra dentro. ¿Y si te dijera que tu ansiedad matutina no es por el trabajo o las noticias, sino por la resistencia de tu alma a ser controlada por el exterior? La conspiración interior. Dudas, miedos y el autoengaño. Has logrado, quizás, ignorar el teléfono. Pero ahora la batalla se traslada a tu mente. El ego, astuto, cambia de estrategia. No tienes tiempo para meditar. Esto es una pérdida de tiempo. Deberías estar haciendo algo productivo. Surgen las dudas, los miedos, las justificaciones para no buscar el silencio. La procrastinación espiritual se convierte en tu mayor enemigo. Empiezas a negociar contigo mismo. Solo 5 minutos más. Lo haré después. Estas no son simples excusas. Son los mecanismos de defensa del ego que, aterrado por la posibilidad de su propia disolución en el silencio, lucha por mantener el control. El estoicismo nos enseña a discernir entre lo que podemos controlar y lo que no. Tus pensamientos reactivos, tus impulsos de distracción, aunque parezcan incontrolables, son precisamente el campo donde puedes ejercer tu soberanía. Si el hábito matutino que buscas implementar exige 5 minutos de silencio,
pero tu mente te convence de que es una hora desperdiciada, ¿quién es el verdadero maestro de tu templo? ¿Tu alma o el ruido persistente del ego? El paradoxo de la rendición, la puerta a la maestría. La tensión aumenta. Estás atrapado entre el deseo de una vida con propósito y la resistencia de tu propia mente. La huida es imposible. La rendición, paradójicamente, se convierte en la única salida verdadera, pero no es una rendición de debilidad, sino una rendición al ser superior, a la voluntad divina que reside en ti. Esta es la esencia del amor fati estoico, la aceptación radical de lo que es y la transmutación de esa aceptación en acción consciente. Yogananda nos enseñó que la rendición no es pasividad, es la entrega del ego para que el alma pueda actuar a través de ti. Es en este punto de quiebre donde debes tomar una decisión inquebrantable. ¿Seguirás alimentando al enemigo común, el ego reactivo, o te rendirás a la sabiduría innata de tu alma? La paz incipiente que sientes al considerar este camino está amenazada. La sanidad mental y el progreso espiritual dependen de esta elección. ¿Estás preparado para sacrificar la ilusión de control externo para ganar la verdadera maestría interna? Porque la próxima fase no es una elección, es una transformación que devorará todo lo que creías saber sobre quién eres. Este es el clímax, la ceremonia de muerte del ego y renacimiento de la alma. La verdadera salud no es una meta a alcanzar, es un estado de ser, una resonancia con tu naturaleza divina. El hábito matutino que te prometemos no es una simple técnica, es una alquimia final, el fuego que purifica el plomo del sufrimiento en el oro de la conciencia. Tu transformación no es algo que haces, sino algo que sucede en ti cuando te rindes a la verdad. Aquí se revela el secreto ancestral, la meditación de la ecuanimidad activa y el amor fati matutino. El ego lucha por el control, por la narrativa, por la identificación con la experiencia externa. Pero en el silencio de la mañana, antes de que el mundo despierte por completo, tienes una ventana sagrada para desidentificarte, para ser el observador. 1. El ritual de anclaje. Yoga. 5 minutos. Al despertar, antes de abrir los ojos o tocar cualquier dispositivo, siéntate erguido en la cama o en un cojín. Cierra los ojos y trae tu atención al entrecejo, el centro de tu tercer ojo, el asiento de la intuición. Yogananda enseñó que al concentrarte aquí, puedes calmar la mente y sintonizarte con la conciencia superior. Inhala profundamente por la nariz, sintiendo cómo el aire puro llena tus pulmones, y exhala lentamente, visualizando que liberas toda la tensión, toda la prisa, todo el ruido mental de la noche y del día anterior. Repite internamente el mantra Om o Yo soy paz con cada exhalación. Esta no es una simple respiración, es una purificación activa, un acto de reclamar el espacio sagrado de tu mente. Es la preparación del altar para la ceremonia. 2. El decreto estoico del amor fati matutino. 5 minutos. Con tu mente ya más serena, visualiza el día que tienes por delante. No intentes controlarlo. En su lugar, abraza el amor fati, el amor al destino, a todo lo que el día pueda traer. Yogananda nos recordó que todo es orquestación divina. Los estoicos nos enseñaron a aceptar lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en lo que sí podemos, nuestra actitud y nuestras respuestas. En lugar de preocuparte por los desafíos, declárate a ti mismo: amo y acepto este día, todo lo que contenga, todo lo que me enseñe. Mi paz no depende de las circunstancias, sino de mi respuesta a ellas. Siente la verdad de estas palabras. Este no es un optimismo ciego, es una fortaleza forjada en la aceptación radical, un escudo contra las flechas de la adversidad. Te estás entrenando para ser el testigo sereno, no la víctima reactiva. 3. La ofrenda del Karma Yoga. 5 minutos. Finalmente, con tu mente y corazón anclados, visualiza todas las acciones que realizarás durante el día, desde las tareas mundanas,
hasta los encuentros importantes. Yogananda enseñó el karma. Yoga, la acción desinteresada, ofrece cada acción a lo divino, sin apego a los resultados. Piensa que cada palabra, cada pensamiento, cada acción de este día sea una ofrenda a la conciencia divina en mí y en todos. Que mi dharma se cumpla con alegría y que los frutos sean entregados al propósito mayor. Esta práctica transforma el esfuerzo en gracia, el deber en devoción. No estás haciendo cosas, estás expresando tu divinidad a través de la acción. Este es el momento de la alquimia. Final. El hábito no es la meditación o la afirmación, sino la intención inquebrantable de establecer la soberanía del alma antes de que el ego pueda reclamar su trono. Este acto consciente al despertar es la cirugía que extirpa la raíz de la ansiedad y el desequilibrio, permitiendo que tu salud física, mental y espiritual florezca desde adentro hacia afuera. Te conviertes en el maestro de tu mente, el observador de tus emociones y el canal de la voluntad divina. No buscas simplemente sentirte bien, buscas ser bien, ser la encarnación de la paz y la fortaleza. ¿Serás uno de aquellos que perpetúan el ciclo de la reacción y la falsa salud? ¿O te atreverás a reclamar esta ceremonia matutina, transformando el caos en conciencia y la ansiedad en ecuanimidad? Comenta soberanía si estás dispuesto a asumir esta disciplina y sentir el poder del verdadero despertar. La experiencia de la ecuanimidad activa y el amor fati matutino no es una epifanía fugaz. Es la fundación de un nuevo normal, una forma de vivir donde el cielo ha tocado la tierra en tu propia conciencia. Una vez que has experimentado la disolución del ego en el fuego sagrado de este hábito matutino, tu vida ya no puede ser la misma. La paz que ahora reside en ti no es una ausencia de problemas, sino la presencia de una fortaleza inquebrantable, una ciudadanía en la ciudadela interior de la que hablaban los estoicos. Recuerda cómo era antes, la angustia al despertar, la sensación de estar a merced de los eventos, el torbellino de pensamientos negativos que secuestraban tu energía antes de que el día comenzara. Esa vida, esa versión fragmentada de ti mismo, se disuelve en la luz de esta práctica. Ahora, al abrir los ojos, la primera sensación es de calma, una quietud profunda, no vacía, sino llena de potencial divino. Sientes la conexión con tu Atman, tu ser eterno, y desde ese centro de paz abordas el día. La prisa del mundo exterior persiste, pero ya no tiene poder sobre ti. Las noticias, los correos, las expectativas ajenas, ahora son como nubes pasajeras en el vasto cielo de tu conciencia. Las observas, las procesas, pero no te identificas con ellas. Has aprendido a discernir lo que está bajo tu control, tu respuesta, tu actitud, de lo que no lo está, los eventos externos. Esto es el amor fati en acción, una aceptación radical que te libera de la tiranía de la frustración y el resentimiento. Tu salud, la que tanto anhelabas, se manifiesta de maneras tangibles. La ansiedad matutina se transforma en serenidad. La dispersión mental da paso a una claridad enfocada. Tu cuerpo, al no estar bajo el constante asedio del estrés del ego, encuentra un equilibrio más profundo, una vitalidad renovada. La ecuanimidad de Yogananda se convierte en tu estado natural. Ya no reaccionas impulsivamente, sino que respondes con sabiduría y calma. Eres el testigo sereno de tu propia vida, participando plenamente, pero sin ser consumido por el drama. Este hábito matutino no es un escape del mundo, es la preparación para enfrentarlo con un poder y una gracia que antes te eran desconocidos. Te permite actuar desde un lugar de propósito, desde tu dharma, en lugar de ser arrastrado por la corriente de la vida. Te conviertes en un faro de paz para los demás, irradiando una calma que ellos,
quizás sin entender el porqué, sienten en tu presencia. La desconexión con tu intuición se desvanece y una guía interna clara se convierte en tu brújula inquebrantable. La verdadera salud, la que fusiona la sabiduría yogue con la fortaleza estoica, no es un privilegio de pocos, sino un derecho de todos aquellos que eligen la conciencia sobre el caos. Es una disciplina diaria, una ofrenda constante de tu ego al altar de tu alma, y en esta entrega encuentras una plenitud que ninguna posesión material o logro externo podría jamás ofrecer. Te has convertido en un maestro de tu propio universo, comenzando cada día con un acto deliberado de soberanía espiritual. La transformación no es solo en tu mañana, sino en el tejido mismo de tu existencia. Te has liberado de las cadenas de la reactividad y ahora eres el arquitecto consciente de tu destino. Has cultivado la paz inquebrantable, has forjado la ciudadela de tu ser interior y has desterrado el caos matutino de tu conciencia. Has encontrado la libertad en la disciplina y la soberanía en la rendición al propósito divino. Pero, ¿y si te dijera que esta liberación, este dominio sobre la primera hora de tu día y sobre la tiranía de tu ego, no fue principalmente para ti? ¿Qué pensarías si supieras que este despertar no es un destino final, sino la apertura de un portal a una responsabilidad aún mayor, a una misión que trasciende tu paz individual? La fusión de la sabiduría yogue y el estoicismo práctico te ha dotado de herramientas para superar las crisis personales y para mantener tu ecuanimidad en un mundo turbulento. Te has convertido en un faro, un testimonio viviente de que la paz es posible, incluso en medio de la tormenta. Pero la dor oculta abordada no es solo la ansiedad matutina de un individuo, es la ansiedad colectiva de una humanidad que ha olvidado su divinidad, que se ha sumergido en la ilusión de Maya. Tu enemigo común, el ego reactivo, es una manifestación del ego colectivo que mantiene a millones en el letargo espiritual. Tu nueva fortaleza, tu salud inquebrantable, ahora tiene un propósito cósmico. Yogananda nos enseñó que somos parte de un gran plan divino, que cada alma que despierta contribuye a la elevación de la conciencia planetaria. Marco Aurelio nos instó a vivir como ciudadanos del cosmos, entendiendo que nuestra virtud personal impacta el bienestar de la comunidad universal. Te has liberado de tus propias cadenas para poder ayudar a otros a romper las suyas. La verdadera maestría no se guarda para uno mismo, se irradia, se comparte, se ofrece como un mapa para aquellos que aún deambulan en la oscuridad. Este no es el final de tu jornada, sino la graduación a una fase superior. La experiencia que has ganado, la paz que has consolidado, la claridad que has alcanzado, ahora te capacitan para ser un catalizador del despertar en tu entorno. Pero este camino no está exento de nuevos desafíos. La batalla contra el ego colectivo es más vasta y sutil que la lucha personal. Exige una vigilancia constante, una devoción inquebrantable y una compasión ilimitada. ¿Estás preparado para abrazar esta nueva misión? Para llevar la antorcha de la sabiduría yoga estoica a un mundo que clama por la luz? ¿O permitirás que tu paz se convierta en una burbuja personal, olvidando que el verdadero propósito del despertar es disolver la ilusión de separación en todas sus formas? ¿Tu viaje acaba de empezar y la humanidad espera tu siguiente paso? Si has llegado hasta aquí, no eres un mero espectador, eres un buscador, un alma que anhela la verdad y la maestría. Has sentido la llamada a ir más allá de la superficialidad y a forjar una vida de propósito y paz inquebrantable. Ya no puedes ignorar el clamor de tu alma. Este es tu momento de actuar, de traducir esta sabiduría en un hábito inquebrantable. El gatillo emocional primario, de empoderamiento espiritual y paz que has sentido, debe ser anclado en la acción. No se trata de probar un consejo, sino de integrar una verdad vital. La oferta íntima que te hago es un desafío, convertirte en un arquitecto consciente de tu amanecer y por ende, de tu destino. Para aquellos que están listos para trascender las limitaciones del ego
y vivir desde la fortaleza del alma, los invito a unirse a una comunidad de buscadores. Suscríbete a este canal para que juntos continuemos explorando las profundidades de la sabiduría de Yogananda y los estoicos, desvelando más secretos ancestrales para tu evolución. Tu libertad no es un destino, es una práctica diaria. ¿Estás listo para el siguiente paso en tu camino hacia la maestría inquebrantable?